Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite poder acercarnos hoy al trono de la gracia y de la misericordia a buscar el pronto ayuda, el pronto socorro. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Que siempre se preocupa por nosotros y busca siempre una manera de acercarnos a Él. Gracias a nuestro Padre Celestial que en su paciencia, en su amor, en su bendita benignidad, el hermano nos ayuda siempre a reconciliarnos, siempre a buscarlo a Él. Cada día tenemos que tener como firme convicción de que nuestro Dios es real, que nuestro Cristo es verdadero y que solamente a través de Él alcanzamos la salvación. Cada día tenemos que creer, hermano, y fortalecer nuestra vida de que solamente el hombre depende de Él. Tenemos que creer y entender que nuestra vida está ligada solamente a un Dios todo verdadero, a un Dios santo. Un Dios, hermano, que en este tiempo los hombres y aún nosotros a veces, hermano, que pecamos contra Él, que nos equivocamos. Muchas veces nuestras consecuencias en veces no las medimos, hermano, y que tratamos de ser justos, tratamos de ser buenos, cuando en realidad es la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Es insondable, hermano, el amor de Dios tan grande. Cuando habla tan grande es el amor de Dios, es que es insondable, es tan profundo, es tan largo, que es imposible de medir, es imposible de profundizar, es imposible, hermano, para la mente humana entender por qué razón Dios ama tanto al hombre. Aún perdonándole todas sus fallas, aún perdonándole todas sus equivocaciones, aún perdonándole sus errores, sus pecados, sus rebeliones, su maldad, porque Él es tan bueno. Muchas veces no nos sentamos a pensar en ello. Muchas veces no nos sentamos a preguntarnos por qué Dios es tan bueno. ¿Por qué Dios es tan paciente? ¿Por qué nuestro Padre Celestial, hermano, se preocupó tanto por la humanidad? Se preocupa tanto porque los hombres, hermano, se acerquen a Él. Tiene un carácter, una paciencia insondables. Incapaz del hombre puede entender por qué nuestro Padre Celestial es tan bueno. Y cuando hablamos tan bueno, la Escritura nos enseña que en Romanos, hermanos, que Dios es bueno no por lo que da, sino por el tiempo que nos da. Eso dice, la Escritura nos enseña que Él es bueno no por lo que da, sino que Él es bueno, o sea, da a entender así la bendita palabra, sino por el tiempo que nos da, dice en Romanos 2. De lo cual dice en el versículo, en Romanos 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que seas tú, que dice pues que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra tales cosas es según verdad. Dice, pero sabemos que el juicio, y piensas estos, oh hombre, si tú que juzgas lo que tal hacen y haces lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios, escaparás, dice, o menosprecias la riqueza de su bondad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad, esa palabra benignidad significa bueno. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa palabra benignidad significa bueno. ¿Por qué Él es bueno? Porque nos guía al arrepentimiento. O sea, nos da tiempo para cambiar. Dios es bueno, hermano, no porque nos da cosas. Porque el hombre, aún los hombres sin Dios, tienen todas esas cosas. Pero el único que puede darnos tiempo para cambiar, el único que puede darnos tiempos para arrepentirnos, el único que puede darnos vida, para que tengamos esa vida de Dios, hermano,
es Él. El único que puede darnos la oportunidad de cambiar, la oportunidad de hacer las cosas bien es el Señor. Por eso más que nunca, al ver que todas las cosas que están pasando, el cumplimiento de las Escrituras están pasando, hermano, por eso nosotros no debemos tanto poner los ojos en las profecías. Ciertamente hay que enterarnos, tenemos que estar pendientes. Pero la misma Escritura nos enseña en Mateo 24 que cuando veas estas cosas, corran al monte, a los montes de Dios. Quisiera la comunión con Él, a buscar la unción. Porque si algo, hermano, se está cumpliendo la profecía en todas las cosas. Pero hay una profecía en que no se está cumpliendo. La profecía de la transformación del hombre y a imagen de semejanza del Hijo de Dios. ¿Cuántos se están pareciendo al Hijo de Dios? Cuando realmente, hermano, se han clavado. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa palabra cristiano. Cuando la Escritura dice que cristiano se llama discípulos. Y discípulo es alguien transformado, es alguien renovado, es alguien que ha sido convertido a Cristo, tiene una semejanza del Cristo. Eso es realmente un discípulo. Por eso el Señor dijo, no dijo vayan y hagan salvos, dijo vayan y hagan discípulos. Enséñales que transfieran la enseñanza, que fueran portadores de la palabra. No que sean cristianos, no que creyeran en Él, sino que pusieran por obra la palabra. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes luchas, de parte, hermano, de parte del Señor Jesús. Hermano, porque, hermano, hoy estamos ante Jesús, varios Jesús, hermano, y Jesús representa, hermano, doctrinas, Jesús representa enseñanzas. Pero lo que dice Mateo 24, que se levantarán falsos cristos y vendrán muchos en mi nombre, diciendo este es el Cristo, mas no lo creáis. Hermano, Cristo, nuestro Señor se va a levantar, hermano, contra todo aquel que quiera falsificar su nombre, que quiera llevar, hermano, el nombre de Jesús, quiera llevar el nombre de Cristo. Por eso cuando el Señor les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron, eres Juan, unos Elías, otros los profetas. Pero cuando se refería a Él, hermano, cuando se refería a Él, ¿quién dicen los hombres? Se estaba refiriendo no a la humanidad, sino a los hombres escritos. O sea, estaba hablando de Isaías, estaba hablando de Jeremías, estaba hablando de Moisés, estaba hablando de Abraham, estaba hablando de ellos. Estaba preguntando a los discípulos, ¿qué dicen ellos de mí? Y Pedro le contestó, Pedro conocía la palabra, y Pedro le contestó, tú eres el Hijo de Dios. Eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre, que estaba diciendo, lo que tú estás hablando, te los ha revelado el Padre a través de las Escrituras. Por eso cuando hablamos de Lucas 4, versículo 18, 17 y 18, dijo que estaban hablando del libro de Isaías. El Isaías estaba hablando de un ungido, aquel que iba a venir en el Santo Espíritu de Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y en medio de libertad a los cautivos. Entonces estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres de Dios, que son todos los hombres de Génesis hasta Apocalipsis, hablan solamente, exclusivamente del Señor Jesucristo. Por eso hoy enfrentaremos una lucha de doctrinas, hermanos, son no solamente de doctrinas, pero también de doctrinas que tienen una falsa salvación. Estarán entonces en contra de hombres religiosos que no saben el significado del Señor Jesús y no saben cuál es la acción salvadora, hermano, estamos hablando del bendito Evangelio. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre Cristo? ¿Qué es lo que dice la palabra de que es el Evangelio? ¿Qué es lo que dice la palabra sobre qué es el Jesús? Quiero que nosotros, importante que tenemos que buscar nosotros la imagen y la semejanza del Señor. Ciertamente hay que estar pendiente de todas las cosas que están pasando, pero tenemos que poner más atención a nuestra salvación.
Cristo es la palabra. Y Jesús, hermano, significa salvación o significa Salvador. Cristo es la palabra, dice en el libro de Juan 1:1. Dice que Él era el verbo, en el principio era el verbo y Él era Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, Cristo, verbo, significa logos, viene de la palabra, la palabra. Cristo es la palabra es Cristo. Hermano, pero hay quienes no saben que Cristo es la palabra, porque hay quienes creen en un Cristo, mas no saben que Cristo es la palabra. Cristo no está en una cruz, nuestro Señor, el Cristo no está en una cruz, el Cristo no está, hermano, no está en la cueva, Él no está en el sepulcro, Él está en la palabra, porque la palabra es Cristo. Él no lo vamos a encontrar ni en la idolatría, ni lo vamos a encontrar en la tumba, ni lo vamos a encontrar entre los hombres mortales. Eso es lo que está diciendo la Escritura, sino que lo vamos a encontrar en las cosas espirituales, en las cosas de Dios o en la bendita palabra. Pero también la misma Escritura nos enseña, dice en Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, María, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿No se ha preguntado usted por qué? Porque dice aquí 2 veces ya Jesús llamado el Cristo. Nació Jesús llamado el Cristo. ¿Por qué le quiero narrar esto, hermano? Por la importancia entonces de entendamos por qué tenemos que ser como Él. ¿Por qué tenemos que ser como Él? Lo que está diciendo, hermano, es que Jesús dijo algo. El que cree en mí, dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice las Escrituras. Entonces, hermanos, cuando dice aquí que Él era el verbo, era la palabra, pero también dice que Jesús, llamado el Cristo. Llamado el Cristo. Nadie puede creer en Jesús si no cree en la palabra. Eso es lo que nos enseña hoy, porque el Cristo, hermano, ya no trae una forma humana. Él va a traer una forma de luz, y la luz es la palabra. Eso dice en el libro de Juan 1:1, y Él era la luz. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada ha sido hecho. En Él estaba la luz, la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él era la luz. Él es la luz. Y la luz, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dicen los salmos. Que nos enseña entonces, hermano, que Él era la luz, Él es la palabra. Por eso cuando Él venga ya no tendrá semejanza de carne, tendrá semejanza de luz, en una luz gloriosa. Él vendrá en la gloria del Padre. Él vendrá en una forma, hermano, donde el hombre no se lo espera. Por eso nos enseña aquí su bendita palabra, hermano, que Él estaba diciendo, hermano, que lo que el Señor nos está tratando de entender esta mañana, que lo que está diciendo, que el que cree en Él como Salvador tendrá que saber cuál es el mensaje que habla ese mensaje del Evangelio, para que el hombre no sea condenado. El que cree en Cristo como Salvador, pero no cree el mensaje en la cual puede ser salvo, puede ser condenado. Por eso la Escritura nos enseña en los libros de Juan, de Juan 3, hermano, nos enseña que la importancia que dijo Él, yo no vine a condenarles. El Señor dijo la misma palabra, dice, las palabras que les he hablado, ella les condenará. Y esta es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Hoy el hombre no quiere venir a los pies de Cristo. Hoy el hombre no quiere entregar su vida a Cristo. Hoy el hombre quiere actuar de lejitos, tener a Dios, tener a Cristo de lejitos. Para ellos, hermano, cercarse, ser religioso. Está todo día metido en la iglesia, es un fanático. Es fanatismo. Estar metido en alguien en la iglesia eso es para gente tonta. Al menos algunos así lo dicen. Son para gente que no tiene nada que hacer. El estar metido dentro de las cosas de Dios para muchos es porque es que a Dios no hay que darle todos los días. De hecho, la palabra pacto, este es mi nuevo pacto. La palabra pacto significa jurar y viene de la palabra jurar, viene de la palabra 7 y viene de la palabra 7 días, viene de la palabra semana. Y él lo que está diciendo, que un pacto, un juramento, un compromiso con Dios tiene que hacerse todos los días. A muchos les molesta que hayan cultos todos los días y dicen que no es necesario. Ay, hermano, si empezara hoy la persecución, estarían de rodillas, estarían hoy con el Jesús en la boca, como dicen, estarían corriendo, estarían todos los días pidiendo al Padre Celestial. Y verá, por eso, si algo lo que va a traer la gran tribulación es, hermano, los hombres que no se consagraron a Dios, hermano, significa que si algo va a traer la gran tribulación, hermano, es que clamen día y noche. Es que realmente anhelen y deseen una palabra. Es que realmente deseen, que realmente se le predique. No vayan a morir como el rico. No vayan a morir como el rico deseando una verdad, preguntando quién les puede predicar. Hoy la gente no quiere, hermano, no quiere entregar su vida al Señor. Hoy quiere tener al Dios, hermano, en un nicho. Hoy quiere tener al Cristo en una estatua. Hoy quiere tener a Cristo en su mente, pero más no en su corazón. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos 10, hermano, que dice que, esta es la palabra de fe que dice que predicamos. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero ¿sabe con la Escritura nos enseña que a él, cuando el Señor le dio a aquellos fariseos, se le acercaron, nosotros tenemos un mismo Dios, le dijeron, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham ustedes me creerían. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no dicen lo que y no hacen lo que les digo? ¿Sabe qué significa Señor, Señor? Que ellos lo recibieron como Salvador, pero nunca lo recibieron como Señor. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos, no dice que tú recibas a Jesucristo como tu Salvador. Ahí dice que recibas a Jesús como tu Señor. Como tu Señor. No dice como Salvador, hermano. No dice que recibas a Jesús como tu Salvador, sino dice que lo recibas como tu Señor, que lo reconozcas como Señor. Dice, cerca de ti está la palabra fe en tu corazón, en la palabra de fe que confesaré que Jesús es el Señor. Y Jesús significa Salvador, el que salva. Pero dice que reciba que Jesús es el Señor, que la salvación es por sujeción a un Señor, a una autoridad, sujeto. Entonces quiere decir, hermano, que no podían hacer el hombre después de que reciba a Cristo. No puede hacer lo que quiera porque entregó su alma a hacer la voluntad del Padre. Por eso el Señor dice, la misma Escritura dice, hermano, dice, y engendró de la cual se llamó Jesús, llamado el Cristo. Llamado el Cristo. Hoy la gente quiere tener a Cristo. Hoy quiere ser cristiano, mas no quiere tener a Jesús como Señor.
Por eso nos enseña, hermano, por qué el Padre lo señaló a Él. Y la palabra, me dice, está interesante esto, porque la palabra Cristo es un título, hermano, que significa, dice que es, la palabra Cristo significa ungido. Y la palabra ungido es aquel que está lleno, dice en Juan, es aquel que está lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor le dijo a Juan, cuando veas descender la paloma, veas que se posa la paloma, ese es el Cristo. Y descendió la paloma y dijo, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La palabra Cristo significa ungido, significa Mesías, pero significa aquel que por el Espíritu y el poder mora en los creyentes. Aquel que es portador del Espíritu y aquel que es portador de la verdad, mora en los creyentes. Es aquel que vino en semejanza de hombre, pero tenía sobre él el Espíritu Santo. Aquel que tenía semejanza de hombre, pero estaba en él el poder y el Espíritu Santo. Por eso la misma Escritura dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de poder, de dominio, hermano, o sea, de amor y dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Nos dio su Santo Espíritu, nos dio el poder, nos dio el dominio propio, nos dio el amor. Nos dio para amar. Quien vieras en que vieras en ellos el amor, vieras el poder, vieras el dominio propio. O sea que se entrega, hermano, este es el Hijo de Dios. Todas estas características el Señor las puso en nosotros. Por eso dijo él, hermano, que Cristo significa aquel que tiene el poder, aquel que el Espíritu Santo está en él, pero aunque mora en nosotros, aunque mora en los creyentes, su figura es diferente. Su figura es diferente. El Cristo sí destaca entre una relación entre los creyentes y la divinidad. Nosotros somos, hermano, aunque no somos el Cristo, somos Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque el Cristo está en nosotros. No somos el Cristo. Él es la luz, aunque la misma Escritura dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero la verdadera luz es Él. ¿Qué estaba diciendo cuando digo aquí? Dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Qué está diciendo? Iba a nacer un hombre salvador, pero que iba a ser diferente a todos los hombres. Un hombre que se llamaba, que es Salvador, pero que iba a ser diferente entre todos los hombres, porque en él iba a estar el Espíritu Santo y en él iba a estar la verdad. Pero morará entre vosotros, pero será diferente. ¿Sabe que esa característica Dios nos manda a nosotros, hermano, a no perder, que seamos nosotros diferentes? Digo que aquel que iba a nacer, por eso la Escritura nos enseña en Juan 3, versículo 5, que es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para tener la característica. Por eso cuando alguien se bautiza, debe de recibir el poder del Espíritu Santo. Debe de descender el Espíritu Santo sobre él. El bautismo lo que hace es matar la vieja naturaleza y a una nueva creación, querido hermano. Por eso todo aquel que no se ha bautizado por algunas circunstancias, que los hombres con sus ataduras no los dejan que se bauticen y ya es tan grande. Déjeme decirle, si usted tiene dudas, y le podemos dar lo que dice en el libro de Hechos, hermanos, sobre aquel hombre etíope en el cual no se podía bautizar porque había subido a Jerusalén, pero no entendía las Escrituras, y él deseaba, que dice que cuando Felipe le presentó al Espíritu Santo, le habló sobre las Escrituras, le habló de la salvación, él dijo, ¿qué me impide ser bautizado? Y él dijo, nada. Y buscaron un lugar donde había agua, enseguida lo fue bautizado.
Si entendemos un poquito, escudriñamos un poquito, ya estaremos hablando más adelante sobre eso, hermano, porque es importante cuánta gente está atada de que no los dejan que se bauticen. Es que están viviendo en un león libre, no pueden ser bautizados, tampoco pueden recibir la Santa Cena, ni tampoco pueden tener ningún privilegio. Eso no dice la Escritura. Eso no dice la Escritura. Dice que si recibimos al Espíritu Santo, Él nos hará servidores de Él. Pero a mucha gente los tienen atado. Porque el anhelo y el deseo de servirle a Dios solamente viene por el bendito Espíritu Santo. Eso lo dice en el libro de Esdras 1. Dice que Dios despertó el espíritu en el cual ellos, dice, se pusieron a trabajar en la obra. Es porque alguien tiene deseo de trabajar, es porque se despertó el espíritu en la vida de él, hermano, y desea servirle al Señor. ¿Por qué? Porque no hay justo en la tierra, no hay un solo hermano que diga yo no peco. Escritura dice en la Escritura que hay muchísimas formas de pecar. Aún la duda, aún la desconfianza es pecado. Aún la avaricia es pecado. Todo Dios aquí en la tierra lo relaciona con pecado. Por eso nos enseña aquí, hermano, que nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso la Escritura dice que en Juan 6, versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vea lo que dijo después: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A este Dios señaló el Padre. Entonces quiere decir, ¿por qué mi Señor Jesús era diferente? El Padre lo había señalado, que iba a caminar entre los hombres, pero sería diferente. Dios nos manda que nosotros seamos así, que caminemos entre los demás, pero que seamos diferentes. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, es diferente recibir a Cristo como Señor. Él no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. Por eso el Señor lo dijo en Malaquías. En Malaquías, si yo soy tu Señor. Malaquías 1 nos enseña: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde estaba el temor? Por eso la gente hoy, cuando no toma a Jesús como su Señor, no hay temor, hermano. No hay temor a Dios. Le da igual a presentarse cada 15 días, hermano. Muchos han dejado de congregarse, van cuando quieren, hermano. Muchos hacen las cosas a su manera. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el temor a Dios, hermano? Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor, el temor nos invade. Tenemos miedo, digámosles así, o una reverencia a Él, hermano, de no faltarle al respeto, de no traicionarlos, de no rebelarnos, de no ir en contra de Él. Ese es el temor, de ser obediente a su palabra. ¿Qué dirá nuestro Padre Celestial si yo no voy? ¿Qué dirá si yo no participo? ¿Qué dirá si yo me aíslo? ¿Qué dirá de mí si yo vivo apartado, vivo alejado de Él? ¿Qué dirá de mí? No hay temor. Por eso la Escritura nos enseña, dice, hermano, que la oveja que camina sin temor. La Escritura nos enseña, hermano, que ¿dónde estaba el temor a Dios? Porque hoy, hermano, la misma Escritura dice la Escritura: porque vosotros son ovejas descarriadas. Una oveja descarriada.
hermano, es aquel que no tiene pastor. No tiene pastor. Por eso en segunda de Crónicas 18, versículo 16, Micaías dijo: he visto a todo Israel derramando, dice, por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor. Dios dijo: ¿por qué las ovejas andan como ovejas descarriadas? Porque dice, porque no tienen Señor. No se sujetan a nadie. No le rinden cuenta a nadie. Son cristianos a su manera. ¿Qué es lo que nos hará realmente diferente a nosotros como hijos de Dios, hermano? Caminar como el Cristo, para que el Padre señale quiénes son realmente aquellos que son de bendición para los demás. Realmente ese es el Evangelio. Este es Jesús el Cristo, aquel el que el Padre señaló, en el cual iba a caminar entre los hombres, pero iba a ser diferente. Por eso usted y yo tenemos que ser diferentes. Porque si hemos nacido de nuevo, tenemos que ser diferentes. ¿Dónde está el temor? Por eso aquel que aceptó a Jesucristo como Señor, como Salvador, pero no lo tiene como Señor, no hay temor a Dios. No hay temor. Y andan como ovejas descarriadas. Hacen con su vida lo que quieran, porque el Padre dijo: estos no tienen Señor, no se sujetan a un pastor. Espero en Dios, querido hermano, que usted se sujete a un pastor, o se sujete a su pastor, obedezca a su pastor, lo que le enseña. Es importante que usted tenga respeto sobre los pastores, pero más respeta a su pastor Jesucristo, porque Él es el que le guía toda verdad. Realmente el verdadero pastor se llama Jesús el Cristo, alguien que es diferente. Usted no ponga los ojos en los hombres, sino ponga los ojos en Él, porque los hombres son iguales que nosotros, o son iguales que tú. A mi Señor Jesús señaló el Padre, la cual Él había enviado, el ungido. La unción lo iba a hacer diferente a los demás. Por eso es importante llenarnos de la luz, es importante llenarnos del aceite. Esto lo dice Él en el Salmo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La versión al día dice: tus reales decretos no cambian. La santidad, Señor, es lo que hace a tu reino diferente. ¿Por qué mi Señor es Jesús diferente? Porque en Él estaba la unción, porque en Él estaba la santidad. Qué tan importante hoy, querido hermano, es buscar la santidad. Es buscar la obediencia a la palabra, porque santidad significa obediencia a la palabra. Lleno del Espíritu Santo significa obediencia a la palabra. No es dejar de comer puerco, no es dejar de tomar coca, no es dejar de, hermano, de no pintarse, no usar pantalón, de no usar arete. Eso no es santidad. Santidad es realmente obediencia, el temor a Dios nuestro Padre Celestial. Dice que es lo que hace diferente a tu reino, la santidad. El Padre lo señaló, que Él caminaría entre los hombres en santidad, que su vida sería en santidad y apartado para el Señor. Y lo señaló como ejemplo para testimonio de nuestra vida, de que nosotros seamos diferentes. La única manera de ser diferente no es porque seamos cristianos, ni porque asistimos a una iglesia, sino porque nosotros nos invade el temor a nuestro Padre Celestial, porque nos sujetamos a la autoridad de Cristo, nos sujetamos a la palabra, nos esforzamos por andar en la luz, en obediencia, nos esforzamos por hacer lo que al Padre le agrada. Por eso somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Pero Cristo es la palabra. Pero Cristo es el santo. Cristo es el justo.
Cristo es lo bueno. Cristo es la misericordia. Cristo es el perdón. Cristo es la paciencia. Cristo es el amor. Cristo es la fidelidad. Cristo es la fe. Por eso en Él ponemos nuestros ojos, porque Él es todo esto que acabamos de decir. Si algo nos va a hacer diferente, es Él. Es Él, hermano. Por eso cuando volteemos a ver a Él, vamos a ver la fidelidad, el amor, la paciencia, la bondad, el sacrificio, el amor a la palabra. Qué rico es voltear a ver a nuestro Señor, el único que se mueve entre los hombres y que es justo y que es santo, que va a ser diferente. Él iba a caminar diferente. El Padre señala quién es, a quién tenemos que seguir, en quién tenemos que poner los ojos. Dice, el Padre señalaría quién tendría la acción salvadora, hermano, y de regreso nos iba a llevar el Padre. Jesús es el Salvador, Jesús es nuestra salvación, pero Jesús es el Santo. Es el Santo, hermano. Y por eso tenemos que ser igual que Él. A este mi Señor Jesús señaló el Padre, hermano, el cual sería diferente, en el cual mandó que nosotros anduviéramos también. Por eso en el libro de Juan dijo 17:17, dijo el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El ungido, el Mesías o el Cristo será diferente a todos los hombres. De esa manera nosotros sabremos quién es el Salvador y de cómo manera lo va a hacer. ¿Cómo sabremos quién es el verdadero Cristo? ¿Cómo sabremos quién es el verdadero Jesús? ¿Cómo sabremos quién es el verdadero Señor? Por la santidad y por el temor reverente, por la obediencia, por la justicia, por la fidelidad al Padre, por la fidelidad a la palabra, no por las señales. No nos dejemos llevar por las señales, porque estos Cristos harán señales. Y por eso la Escritura dice en Mateo 24 que engañarán aún a los escogidos. ¿Cómo sabremos quién es el verdadero Cristo? Por la santidad. ¿Y saben qué significa santidad, hermano? No solamente santidad es obediencia, sino santidad es el que no peca. Santidad significa el que no peca. El que no peca. Fíjese, hermano. Mateo 1:18 dice que mi Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. No fue concebido en una relación, hermano, sexual entre un hombre y una mujer. No, querido hermano, Él fue concebido sin pecado. Fue concebido sin pecado. Desde que Él llegó a la tierra, no trajo pecado. La Escritura dice que por causa de un hombre llamado Adán entró el pecado, pero también por causa de un hombre llamado Jesucristo el pecado salió. Pero cuando Él vino, no vino con pecado. Y por eso nos manda a bautizarnos, para ser una nueva criatura, para nacer en el Espíritu. Por eso en Juan 3, versículos 5, 6 dice que el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Querido hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, fue concebido sin pecado. Cuando nosotros nos bautizamos y tenemos un genuino arrepentimiento, hermano, entonces empieza una nueva vida para nosotros. Una nueva vida sin pecado, una nueva vida en santidad.
Es imposible que aquellos que le digan hasta que no estés bien, no estés, hayas dejado el pecado, hasta que realmente seas justo, entonces te vamos a bautizar. No, necesitamos, cada hombre necesita al bendito Espíritu Santo para que lo ayude, para que lo redarguye a que deje el pecado. Y gracias al bendito Espíritu Santo por ser tan grande la paciencia, por ser tan grande la bondad, por ser tan grande las cosas que hace por nosotros. Yo bendigo al Espíritu Santo en esta mañana. Que fuéramos sin Él. Si la gente entendiera el gran trabajo, el gran esfuerzo, la grande lucha que hace el bendito Espíritu Santo, oh querido hermano, el hombre quién sabe, pero con esta dureza del corazón que es incapaz de ser agradecido. Por eso no tolerará nuestro Padre Celestial una blasfemia contra Él, significa una ofensa contra Él. Tanto así, ¿por qué no lo va a tolerar? Porque el Padre fue humillado 2 veces. Nosotros tenemos una Biblia. Esta Biblia nosotros la tenemos. Uno costó la sangre de Cristo, porque Él es la palabra. Dice que fue humillado 2 veces, pero la tercera vez no lo pueden humillar. 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. 1, amarás a Dios, dice, y estas palabras estarán en tu corazón y les guardarás. 1. Dice que se humilló Dios haciéndose hombre. 1, se humilló haciéndose hombre. Y el verbo era la palabra. Vino, tenemos, por causa de la palabra, el Dios se hizo hombre, se humilló. La primera humillación. Segundo, dice en Colosenses, que la segunda humillación fue que Él fue a la cruz. Se humilló en la cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose siervo de los hombres. Segundo, fue humillado en la cruz. Y tercero, dice la misma Escritura que el Espíritu Santo hoy intercede por nosotros. Es el que está de rodillas. Y la Escritura dice, hermano, que no tolerará. Si aún Él ya está de rodillas, está humillado, no tolerará que lo pisoteen, que lo humillen. No lo tolerará. Está penado gravemente si aún de rodillas nuestro bendito Espíritu Santo ya está de rodillas. Ya está de rodillas intercediendo por nosotros. Está en el suelo de rodillas clamando por nosotros, hermano, como el consolador, como el intercedor. Por eso dice en Hebreos 10, versículo 29, cuánto mayor castigo piense que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue el santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, insultara, ofendiera a aquel que ya está humillado. Por eso la Escritura dice que el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. No tolerará el Padre Celestial que alguien que está en el suelo de rodillas clamando por nosotros sea doblemente humillado. No lo va a tolerar el Padre. Porque gracias al Padre, gracias al bendito Espíritu Santo que dice en Romanos, gracias a Él, nuestras oraciones somos escuchadas. Gracias al bendito Espíritu Santo. Por eso si puedes darle tú una bendición y darle un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. Gracias Espíritu Santo, porque ¿qué fuéramos sin Él si no nos ayudara? Dice en Romanos 8. De igual manera, el Espíritu dice nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón, el cual la intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Dice hermano, ese que está intercediendo, ese que está de rodillas, está suplicando, está rogando, si nosotros ofendemos al Espíritu Santo, ¿quién va a clamar por nosotros? ¿Quién va a interpretar nuestras oraciones? Nadie. Él es nuestro intercesor. Oh hermano,
nace mi Señor Jesús. Fue, hermano, concebido sin pecado. Y no solamente fue concebido sin pecado. En primera de Pedro 2:21 dice: pero para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa, dice, al que juzga justamente. Acá dice, hermano, que Él nos dejó el ejemplo de no pecar, el cual no hizo pecado, ni se halló. Mire, cuando nace sin pecado. Cuando camina, anda sin pecado. No pecó con su boca, no maldecía, no respondía con maldición, o sea que no era vengativo. Cuando padecía, lo amenazaba, él encomendaba, él no se vengaba, sino dejaba todas las cosas en manos de Dios. No solamente había nacido sin pecado, hermano, no tenía pecado, no se contaminó, no había pecado en su boca, pero también no había pecado en sus obras. ¿Por qué él se cuidaba tanto del pecado? ¿Por qué él, desde que recibió a Jesucristo, por qué nosotros cuando recibimos a Jesucristo, hermanos, somos bautizados, todavía seguimos pecando? ¿Por qué? ¿No será que nuestras convicciones todavía para con Él nos falta mucho de entender que tenemos que pegarnos a la luz? Que tenemos que andar en la luz y que tenemos que entender que muchas veces, creo yo, hermano, todavía no nos sujetamos, todavía nos falta sujetarnos realmente, llenarnos de temor, porque si tenemos a Jesús como nuestro Señor, debemos de ser gente temerosa. Nació sin pecado, no se halló pecado, ni engañó en su boca, no hizo mal a nadie, no era vengativo, no maldecía, no hablaba mal de los demás. Es porque era santo y justo. De esta manera, el Padre lo señalaba y mandó, hermano, y nos mandó que nosotros fuéramos como Él. Fuéramos como Él. Dándonos el ejemplo, dice que para que sigáis sus pisadas. Dice que para esto fuimos llamados. Pues para esto fuisteis llamado. ¿Para qué? Para no pecar. Para que sean diferentes entre todos, dice. Para que andes en la santidad. Que cuidemos nuestro pecado en nuestra vida personal. Que cuidemos nuestro pecado en nuestra boca. Que cuidemos el pecado en nuestras obras. Que las cuidemos porque para esto fuimos llamados. Nació sin pecado. ¿Por qué mi Señor Jesús cuidaba tanto la relación, hermano, de no pecar, de esforzarse de no pecar? Porque vean lo que dice en el libro de Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque mi Señor Jesús cuidaba tanto el temor, la santidad, la obediencia, de no tener relación con el pecado. Porque, hermano, está escrito que el hombre que peca está destituido de la gloria de Dios.
¿Qué gloria tenía mi Señor Jesús? Dice, dale la gloria que me diste. Yo les he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. La gloria siempre significa estar junto al Padre, estar junto al Dios verdadero. Hermano, si no queremos que la presencia de Dios, si no queremos despegarnos del Padre porque lo amamos tanto, evitemos pecar, evitemos desobedecer, evitemos la maldad, evitemos la rebelión, evitemos los pleitos, evitemos alejarnos, evitemos apartarnos. La gloria que tenían era la unidad. La unidad es estar junto a Él. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué lo que lo hacía diferente a nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Qué es lo que lo hacía diferente? Oh, hermano, Él amaba la presencia, Él amaba estar junto a Él. Como hijos de Dios tenemos que amar su presencia. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Él. La gloria de Dios es la unidad con el Padre, la comunión con el Padre. Qué rico salir y decir, Dios está conmigo. ¿Por qué está contigo Dios? ¿Porque crees? ¿O porque creemos? No, Dios está conmigo porque siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada, hermano? Que nos apartemos del pecado. Que no hagamos nosotros lo que nosotros querramos. Que andemos en obediencia. Que andemos sujetos, hermano, que a los pastores. Que no dejemos de congregarnos. Que no nos apartemos. Que no nos alejemos. Que no seamos vengativos. Que cuidemos nuestra forma de hablar. De no dañar, de no maldecir, de no estar vengativos. Siempre nuestra boca de bendición. Cuidaba por muchas maneras el no pecar. Y la gloria de Dios, dice, estaba sobre ellos. ¿Por qué cuidaba mi Señor Jesús, hermano, la presencia de Dios? ¿Cómo lo hacía? No pecando. Todos debemos entender entonces, hermano, la importancia de apartarnos para Dios. Todos pecamos. El hombre que peca, o todos hemos pecado, pero si en otro pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios por la falta de santidad. La falta de santidad nos hace de estar destituidos de la gloria de Dios. La falta de temor nos hace estar destituidos de la gloria de Dios. La versión de nuestro testamento dice, puesto que todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Quiere decir que cuando uno peca, la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo se ha alejado. La versión El Oso dice, por cuanto todos pecaron y tienen necesidad de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando alguien peca, desobediencia, se aleja, se aparta, está muy necesitado de Dios. Nadie puede decir que no necesita a Dios cuando vive apartado, alejado, no quiere nada con Dios, vive pecando, no quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que quiera. Dice que la gloria de Dios no está con ellos. La gloria de Dios se apartó. Dice que la acción salvadora se apartó de ellos. ¿Pero por qué, hermano? Por causa del pecado. Están destituidos. Otra versión dice, la versión sencillo dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Qué es lo único que nos puede apartar del Señor? ¿Qué es lo único que nos puede alejar de Dios? ¿Qué es lo único? No, hermano, yo no he pecado. Yo estoy bien con Dios. Dios está conmigo. No, yo me levanto todas las mañanas y oro y le doy gracias a Dios y yo sé que Dios está conmigo. No. Jesús dijo algo. Con donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy.
Dice que en vano me honran con su boca, dijo el Señor, porque su corazón está lejos de mí. Han pecado. Solamente el pecado hará que el hombre se aleje de Dios. Solamente el pecado hará que se aleje, se aparte de la presencia de Dios. Y cuando alguien se apartó de la presencia de Dios, la gloria de Dios no está en su vida, porque y está en peligro su salvación, por cuanto la paga del pecado es la muerte. La versión La Viviente dice: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Quiere decir que cuando alguien peca, la meta de la carrera hacia al supremo llamamiento y al galardón se estancó. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida de Dios por causa del pecado. Oh hermano, ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con Él. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y es interesante que la palabra reconciliarse significa recuperar lo perdido. Reconciliarse significa recuperar lo perdido. ¿Qué es lo que hemos perdido cuando alguien peca, cuando alguien se aparta, cuando alguien se aleja? ¿Qué es lo que perdió de Dios? El estar junto a Él. El estar junto a Él. Reconciliarse significa arreglar las cosas, acción de arreglar. Reconciliar significa restablecer la unidad. La palabra también reconciliación significa reencontrarse. Reencontrarse. Voy a arreglar cuentas, lo que hizo el hijo pródigo. Regresó a arreglar cuentas con el Padre. Que el pecado no te detenga a alcanzar la meta. Que el pecado, hermano, no te aleje de la acción salvadora de Dios. Que el pecado no te aleje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado nos priva de la presencia salvadora. El pecado nos priva de la gloria de Dios. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que dejar el pecado. A lo mejor diga, yo no peco en la carne, pero ¿qué está la obediencia? ¿Dónde está la falta de temor? ¿Dónde está la sujeción a los pastores? Más si ando haciendo maldad, hablando, siendo vengativos, maldiciendo, pecando en pensamiento, en palabras, en obras. Cuando el hombre hace eso, está destituido de la gloria de Dios. Se mantiene lejos. Y por eso el Espíritu nos anuncia todos los días: reconciliaos con Él. Ven, reconcíliate con el Padre. No importa lo que hayas hecho, porque el hombre que peca, que vive lejos de Dios y apartado de Dios, la gloria de Dios no está con él. La presencia de Dios no está con él. Vuelve a casa. Cada acción, cuando sientas tú que algo te falta, revisa tu vida. Voltea a ver a Cristo. Si algo nos va a hacer diferente a nosotros como pueblo de Dios, querido hermano, es la santidad. Es apartarnos del pecado. Por eso
Pídele perdón al Padre si estás en pecado. No hay pecado que el Padre no pueda perdonar. Reconcíliate con Él y vuelve a casa. Vuelve a congregarte. Ponte a cuentas con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si algo va a hacerte diferente es la obediencia. Si algo va a hacerte diferente es el temor. Si algo va a hacerte diferente es la santidad. Si algo va a hacerte diferente es la justicia, es el amor, es la misericordia, es la búsqueda a Él. Vuelve a casa. Repara muchas cosas. La palabra nos enseña que la palabra reconciliación significa reencontrarte. Corre al encuentro con Él. Dile, Padre, yo no puedo vivir sin ti. Dile, Padre, yo no puedo estar sin ti. Dile, lléname de tu unción. La unción es la gloria de Dios que nos hace, hermano, entender que tenemos que permanecer junto a Él. A lo que Dios te diga. Dice que el hombre que peca no tiene derecho de gozar de la gloria de Dios, dice la versión al día. Todos pecamos, dice, y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Por eso tú tienes derecho a gozar de la presencia de Dios, arrepintiéndote, reconciliándote. Vuelve a casa. Deja de pecar. Solamente a uno señaló el Padre, en quien tenemos que seguirle, en quien es el Salvador. Y junto a Él podemos nosotros cambiar. Por eso nos hace tanta falta el Señor cuando cometemos un error, cuando peleamos, cuando discutimos, cuando gritamos. Vean que el Espíritu Santo se aparta y decirle, Padre, perdóname. No vivir peleando, no vivir gritando, no vivir en desunión, querido hermano, porque le harás que el Espíritu Santo se aparte. Oh, querido hermano, el que peca no tiene derecho. El que peca se estanca la meta. El que peca, hermano, tiene mucha necesidad. El que peca está privado. Pero el que se reconcilia va al encuentro con Él. Así que en esta mañana corre al encuentro con Él. Sale al encuentro a mi Señor Jesús y cuando lo veas ponte de rodillas. Dile, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti. Dile, Padre, perdóname. Vine a arreglar cuentas contigo. Significa reconciliarse. Significa vine a arreglar cuentas contigo. Vine a ponerme a cuentas. No quiero perder tu presencia. Vengo a restablecer la comunión, la unidad contigo. Eso significa reconciliarse. No perder la presencia. La Escritura nos enseña, hermano, la importancia de que la gloria de Dios es que Él está presente. Que la gloria de Dios significa la presencia de Dios, y la presencia de Dios significa que Él está presente. Él está presente en tu vida. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios, que Él está presente en tu vida, que Él está presente en esta mañana, que Él se presenta en tu vida en esta mañana buscando la obediencia, el temor, la santidad, la justicia. En ese momento el hombre está sintiendo que Él se asoma, Él se acerca. Esa es la gloria, esa es la unidad. Que Él se acerca. Pero cuando hay pecado y un hombre no quiere reconciliarse, él se aleja, hermano. Procura que la presencia de Dios no se aleje. ¿Quieres que camine contigo? Vuelve a casa. Pídele perdón al Padre de tus pecados. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, mejor recíbelo como Señor. Jesús el Señor. Jesús el Cristo. Miren que es interesante. Jesús el Señor, Jesús el Cristo. Jesús como en temor y Jesús como en santidad. Que Dios te guarde en esta mañana.
Recibe al Señor, ven a los pies de Cristo para que Él esté contigo, haga sanidad, haga milagro. Si alguien está enfermo en esta mañana, declaramos un milagro, una santidad, hermano, una sanidad en su vida, una libertad. Que Dios fortalezca tu vida. Que en nombre del Señor declaramos ese milagro sobre tu vida. Dile: Padre, voy a reconciliarme contigo, voy a arreglar cuentas contigo, quiero tener un encuentro hoy contigo. La única manera de tener encuentro con Él es reconcíliate con Él. Dios te bendiga, hermano, y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Estaremos transmitiendo un culto, hermano, un culto a nuestro Padre Celestial para darle las gracias por todo lo bueno que está haciendo. Apártate del pecado y sé diferente y mira los ojos. Juan Lucas, allá desde Alabama Spring, que yo les bendiga. Muchas gracias. Saludos a los hermanos allá en Alabama. Angélica Paredes, ella se encuentra allá por la India. Dios las bendiga. Juanita Ortiz, Dios les bendiga, hermanita, allá en Tepeji del Río. Josefina Vázquez, que Dios les bendiga, hermano, gracias. La iglesia Tierra Deseable, a los hermanos allá en Querétaro. Corina Villegas, Dios les bendiga, hermanita, que Dios les guarde. La pastora Esmeralda, Jessica Díaz, allá en Palizada, Campeche. A los hermanos y hermanas que están detrás, que Dios les guarde. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus comentarios. Ayúdenos a compartir, hermano, y elevar el mensaje en esta mañana. Procura que la presencia de Dios no sea parte de tu vida, que Él camine contigo todos los días, que esa es la unidad perfecta. La unidad perfecta solamente se da si nosotros nos apartamos del pecado. Sabemos y tenemos la seguridad que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros y que tenemos la confianza que por cada cosa que le pidamos, Él nos las dará. Que Dios les guarde, hermano. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos el lunes a partir de las 7 de la mañana, hermano, de lunes a sábado en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias por su tiempo y que Dios me los bendiga en esta mañana. Que la presencia de Dios camine contigo. Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.